Hola a todos, bienvenidos a su podcast Fundamentals. Yo soy Pablo, Steve. y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Jonathan. Josué. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del agradecimiento, específicamente cómo la Biblia nos enseña acerca de que el agradecimiento sale del arrepentimiento y del reconocer de lo que Dios ha hecho por nosotros. Espérate, pero no vas a hablar de la razón por la cual no hemos estado, que te mudaste y te tomaste como 3 meses para mudarte y los otros 3 meses que No. no vas a hacer el update, No. de la vida. No. Ok. Bueno. Entonces no. No, bueno, entonces vamos a entrar. Vamos a darle de una. Entonces, pero bueno, ¿cómo están, chavos? Bien, muy agradecido de estar con ustedes en el podcast. Un poquito nervioso, pero ahí poco a poco nos vamos a ir aflojando. Así que gracias, muchachos, por la invitación. Claro, gracias por la invitación. No, gracias a ti, güey. Nosotros estamos en la casa de Jonathan, para que sepan. Así que gracias a Jonathan por la invitación. Oh, gracias a Dios. Y no quiero como spoil el tema de hoy, pero pues no, muy agradecido con el Señor por la bendición de que estamos aquí compartiendo y que podemos también hacer de bendición para las personas que nos pueden escuchar. Amén. Amén. Bueno, y sí, habíamos tardado mucho tiempo en sacar un episodio, así que discúlpenos por eso, pero ya estamos de regreso. Y creo que este va a ser un tema especial. Obviamente estamos haciendo agradecimiento porque estamos en el mes de Thanksgiving, ¿verdad? Pero bueno, creo que es un tema importante y especial en la vida de uno como cristiano, el todo tiempo estar agradecido. Vamos a estar un poquito hablando más de esto. Para empezar, traigo un versículo que quisiera leer, en el cual es en Lucas 7:47, ¿verdad? En donde nos habla, dice así, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama, ¿verdad? Entonces, obviamente el agradecimiento crece cuando entendemos el perdón de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces este versículo me ponía a pensar en que no hayamos sido perdonados mucho, porque obviamente entendemos que todos tenemos muchas cosas malas y hemos pecado mucho, hablando nosotros como cristianos, ¿verdad? Que entendemos eso, pero muchas veces es solamente que lo olvidamos todo lo que Dios nos ha perdonado, y es por eso que a veces siento yo que perdemos ese agradecimiento, ¿verdad? ¿Algo que quieren comentar de eso? Pues de hecho, eso es parte de nuestra naturaleza caída. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente nosotros en el común, ¿no? Ponemos las llaves del carro, por ejemplo, del coche, en cierto lugar y después andamos haciéndonos bolas ahí porque se nos olvidó dónde pusimos las llaves y aplicándolo al tema que estamos viendo es prácticamente similar, parecido, porque sabemos que hemos sido perdonados, sabemos que nuestro perdón está en la cruz, que nuestro agradecimiento debe regresar a la cruz, pero se nos olvida. No sabía. Ujú. Exactamente. Y sí, me gusta eso que dijiste sobre lo del pecado, porque la primera pregunta que yo tenía aquí es, ¿en qué momento de tu vida entendiste realmente tu necesidad de Dios? Mm, Pues yo puedo decir que para mí fue en un servicio, en un culto, en un domingo, donde pues puedo recordar muy bien que pues fue una llamada hacia el altar. Me parece que yo creo que fui el único que fue, ¿verdad? Pero era algo que me trajo a adorar a Dios durante ese tiempo, durante ese llamado. Eh, y pues ahí es donde vi mi necesidad de Dios, o sea que te necesito. Y hasta este día todavía estoy aprendiendo varias cosas sobre mí, sobre los pecados conscientes, inconscientes, con que yo batallo, con cuales yo lucho. Pero sí, eso es lo que
pues esa entrega hacia Dios es lo que hizo para mí, cada día estamos viendo más la necesidad de Dios, pero a la misma vez estamos viendo más la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque ahorita que mencionaste, pues, sobre el pecado, pues, más le fue perdonado, más agradecimiento tiene, ¿verdad? Y pues, al principio yo creo que así somos, ¿verdad? Algunos tenemos ese entendimiento de que, wow, este perdón, esta misericordia se nos está extendiendo. Pero yo creo que a mí también me tomó tiempo y tomó ciertas etapas de mi vida para entender otras cosas, ¿verdad? O sea, no todo me vino esa una vez, ¿verdad? A una vez, digo. Sí, más que un momento es como un proceso, ¿no? Un proceso. Yes, sir. Así como vos decís que, bueno, yo creo que entendiendo el peso de nuestro pecado y la gracia de Dios que es sobreabundante, la respuesta es una gratitud grande, ¿verdad? Porque la gracia de Dios es grande. Para mí personalmente, ah, creo que la típico de que yo crecí en la iglesia y en una familia que iba a la iglesia, en el evangelio, mi testimonio es similar a eso, de que pues obviamente yo crecí en la iglesia, yo iba a la iglesia desde pequeño, pero creo que fue cuando empecé a ir a una iglesia donde se enseñaba más con perspectiva más bíblica, digamos como más cristocéntrica, todo apuntaba a Cristo, fue cuando fui entendiendo más y más la necesidad del Salvador, ¿verdad? De que es algo, es un misterio grandioso, lo de la cruz, y cómo Pablo habla de nuestra vida antigua, ¿verdad? Que vivíamos muertos en delitos y pecados. Realmente ah, caminábamos, pero en mortandad, muertos. Y fue cuando Cristo nos pudo salvar de ahí, pues, con ese amor y misericordia en su gracia. Y al entender eso, la mala noticia, yo puedo ver la buena noticia eh, que es grandiosa. Entonces yo creo que ahí es cuando mi respuesta es una gratitud grande ante una gracia sobreabundante. ¿Y qué pasaría cuando, o por qué es importante aceptar nuestras imperfecciones antes de poder ser agradecidos? ¿O qué pasa cuando una persona no mira su pecado o su maldad o su necesidad de Dios? ¿Qué hace eso en el corazón de una persona? Realmente yo creo que pues uno se siente en el trono de su corazón y no deja que Cristo esté ahí sentado. Eso lo he escuchado varias veces, de que cuando eso pasa, pues el hombre quiere controlar todo y no deja que realmente Dios lleve el control de las cosas como debe ser, que la voluntad de Dios se haga en mi vida, no lo que yo quiera hacer. Entonces se centra uno en uno mismo, el ego, quizás el orgullo, eso empieza a fluir más que realmente la gracia de Dios en nosotros. Y el agradecimiento siento que se va por la ventana, ¿verdad? Porque Somos olvidadizos, ¿verdad? Como decía somos olvidadizos. Jonathan. Me recuerda mucho momentos en mi vida en donde quizás a lo mejor estuve bien económicamente y como que eso te quita a veces el ser agradecido con las cosas pequeñas, a diferencia cuando quizás no tienes mucho y las poquitas cosas las agradeces, ¿sabes? No sabría cómo explicarlo, pero sí, a veces el entender la condición de uno te hace ser agradecido por, no sé, un día bonito, o el clima está padre, o sea, tengo a mi familia conmigo, ¿sabes? O sea, el ser agradecido con Dios también tiene que ver por un entendimiento que tenemos. Sí, de hecho yo creía, ahora que Josué mencionaba que nosotros tendemos a sentarnos en el trono y no excederse al Señor, ¿verdad? Es como parte de ahí, eh, todo lo que se desenrolla después en nuestro agradecimiento diario, que si por las cosas pequeñas o grandes, de acuerdo a nuestro entendimiento, porque a veces hay cosas que para nosotros podrían decir, esta es una bendición grande,
o podríamos decir, pero ¿cómo clasificamos una bendición grande entre una bendición grande y una bendición pequeña? Sí es que eso existe, ¿verdad? Porque son bendiciones y pues partiendo de ese momento en que nosotros nos quitamos de ese trono, se lo entregamos al Señor, podemos entonces vivir más constantemente agradecidos, ya sea independientemente de que si nosotros veamos una bendición como calificarla como una situación, una pequeña bendición o una grande bendición. Y eventualmente eso también me lleva a analizar un poquito lo que la primera pregunta que hacías, ¿en qué momento de tu vida, eh, en qué momento de tu vida entendiste realmente tu necesidad de Dios? Puedo observar que el momento de Steve, con el momento de Josué, con el momento tuyo, son momentos diferentes y situaciones diferentes. Y eso da gloria a Dios porque no solamente podemos ver, es de una sola manera, sino que son diferentes maneras en las que el Señor obra y te hace ver la necesidad de Él y eventualmente, como tú también decías, no es que tú te diste cuenta y después te quedas ahí, sino que todos los días está recordándote el simple hecho de existir, de vivir agradecido con el Señor por todo lo que Él permite, ya sea como que si nosotros lo clasifiquemos como algo bueno o como algo malo, pero para nosotros los cristianos entendemos, ¿verdad? Que todas las cosas Son por bien. son para nuestro bien. Ujú. Amén. Ok, el perdón produce gratitud, ¿verdad? Son los puntos que tengo. Y me llamaba mucho la atención, estaba leyendo Primera de Juan, en 1:9, donde habla de que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Dios es justo para perdonarnos. Ah, cómo el confesar nuestros pecados nos lleva a lo mismo, a entender nuestra necesidad, nuestra situación, y eso lleva a un arrepentimiento y también a un agradecimiento, ¿verdad? Eh, Tengo otra pregunta. ¿Puedes compartir un momento donde experimentaste claramente el perdón de Dios? ¿Y por qué crees que a veces olvidamos lo que Dios ya nos perdonó? Mire, es parte del testimonio de cada cristiano, pienso yo, que en el momento preciso de que el Señor ha estipulado desde antes de la fundación del mundo para que tener ese encuentro con el escogido para salvación, am, se convierte en una realidad. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que yo estaba en un tiempo de desobediencia con el Señor y una plática con un predicador, un expositor de la palabra. eh, Después de que yo estuve platicando con esta persona, yo recuerdo irme al carro y yo iba a arrancar para mi casa, pero en ese momento el Señor me puso a meditar y reconocí, después de casi 5 años de yo estar en una necia rebeldía en contra del Señor, me reveló y me volvió a recordar la necesidad que yo tenía del perdón de Dios. Y Él puso en mi corazón el arrepentimiento, porque como lo dije, yo iba a arrancar ya para la casa. O sea, no era mi intención quedarme ahí meditando y caer en arrepentimiento delante del Señor. Pero sí, ese fue un momento en el que el Señor prácticamente eh, destruyó mi orgullo, me humilló, me hizo ver ¿cómo se dice? Condición. Mi condición, mi arrogancia, pero también me hizo ver su gracia y su perdón. Es una muy buena pregunta. Sí, yo creo igual pues en el ministerio donde estoy, en la de la alabanza, yo creo que
sí, yo he visto el perdón de Dios por medio de este ministerio. No solo en que me sigue utilizando allí, porque fue algo que se convirtió, se convirtió en una carga para mí. Y dije, por un momento dije, pues ya no lo quiero hacer. Y yo he visto en mi vida que cuando tengo como mm, cuando tengo como ese rencor o estoy lastimado por algo, no quiero voltear no quiero continuar. O sea, lo dejo y ha pasado como en mi carrera, ¿verdad? Un trabajo que tenía antes, lo dejé y dije, no vuelvo atrás, ¿verdad? Y yo creo que así es como, no tanto así de que no vuelvo atrás, pero yo creo que es algo en que dije, ahorita no, Dios, porque ahorita no puedo. No es buen tiempo, no veo crecimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Em, pero sí he visto cómo Dios ha obrado por medio de eso, porque ahora ha, ha sido un proceso, pero el proceso ha sido como, bueno, vamos a hacer esto, como pasos pequeños, ¿verdad? Que yo veo como pasos pequeños hacia una transformación grande, ¿verdad? Y veo cómo Dios me ha restaurado ese deseo de continuar y de hacer discípulos por medio de este ministerio de alabanza. Em, y la verdad, com- la forma en que dijiste eso, de que cómo has visto el perdón de Dios en tu vida, Em, yo creo que a lo primero a lo que mi mente iba es, bueno, su salvación, ¿verdad? Cómo Él nos ha salvado. Pero Él nos continúa salvando, Él nos continúa rescatando de nosotros mismos, pero también de su ira, ¿verdad? Nos continúa haciendo eso y, wow, es importante porque, como lo hemos dicho, somos olvidadizos y se nos olvida. Yeah, o sea, a mí se me venía mucho a la mente cómo el pecado te nubla la mente. Yo lo he visto en mi vida, en etapas de mi vida en donde he estado rebelde con Dios y uno te dejas guiar por el pecado y el pecado nubla tu mente al punto en el que por más bendecido que estés no lo puedes ver. Porque, por ejemplo, tu pecado de ambición, quieres más. Entonces alguien que quiere todo el tiempo algo más, no se para a ver lo que ya tiene a ser agradecido, ¿verdad? Eh, y, y al contrario, he tenido, por la gracia de Dios, momentos en los que he estado cercano a Él, tanto en oración o al leer la palabra, que, que la misma palabra te hace ser agradecido por las historias que lees o por ejemplo, los salmos. Eso son un buen ejemplo en donde tú miras ya sea a David a cualquier salmista, siendo bien agradecidos con Dios por cosas tan pequeñas como grandes, y tú dices, wow, yo también tengo eso. Y la misma palabra te va transformando tu mente, como se me viene a la mente Romanos también, cuando dice transformados a través de la palabra, ¿verdad? Y eso también he visto que trae agradecimiento, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Es el pecado que es lo que hace que se nos olvide las misericordias y la gracia que Dios nos ha dado. Es por eso que creo yo que es bueno de repente ponerse uno a reflexionar. Dios, gracias por lo que hiciste alguna vez, gracias porque yo estaba en esta condición, en este abismo de pecado y tú me libraste de esto, ¿verdad? Simplemente recordarlo. En ese punto también creo que, por ejemplo, cuando nosotros evangelizamos o compartimos el evangelio con alguien o nuestro testimonio, es algo que nos va a mantener siempre humildes y nos va a recordar las misericordias de Dios que hubo en el pasado, ¿verdad? No para sentir un tipo ¿sabes? Un latigazo de, yo era ese, ¿verdad? No tanto por eso, sino para recordar de dónde Dios nos sacó
y dónde estamos ahora y dónde Dios nos trajo, ¿verdad? Que es lo que yo miraba que hace mucho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel hacía mucho eso, que se recordaban, o Dios le recordaba al pueblo de Israel, ¿de dónde te saqué? De Egipto, del desierto, bla, bla, todo esto, ¿verdad? Un tipo de esta... A ellos se acordaban de Dios cuando estaban en desesperación, pero cuando Dios los tenía alimentados o cuando los tenía con bendiciones, ¿verdad? Ellos se olvidaban de tan rápido. Pero entonces yo creo que es muy importante recordar lo que vos dijiste, que Cristo murió por nosotros una sola vez y por ese sacrificio, esa gracia que Él tuvo con nosotros, hemos sido perdonados y salvos. Y eso nos ayuda a recordar el agradecimiento que produce en nosotros y cómo vamos a ser agradecidos. Yo pienso de haciéndole fiel a Él y vivir en santidad, porque Él es un Dios santo que demanda santidad de nosotros, ¿verdad? A formar hábitos buenos, como leer la palabra del Señor y oración, ¿verdad? Entonces yo creo que son maneras prácticas, ¿verdad? Para poder seguir siendo recordando ah, que es un regalo de parte de Cristo hacia nosotros. Amén. Amén. Pues de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros vivir mostrando agradecimiento delante de Dios? Ujú. O sea, ahora sí que en práctica, en el día a día, cómo mostramos que somos agradecidos, no tanto con palabras, sino con hechos. ¿Alguna escritura bíblica que nos podías compartir? Bueno, yo sí tenía estaba leyendo en 1 Tesalonicenses 5:18, donde nos incita Pablo a mantenerlo siempre en oración y dice, dad gracias en todo. Todo es en todo, ¿verdad? Y yo me recordaba en un momento de mi vida, no hace mucho, en el que estaba pasando por varias pesaditas, varias de necesidad y de tribulación, pero yo recuerdo que no siempre cuando he tenido malos momentos he podido hacer esto, pero en este momento sentí que Dios me dio gracia, porque yo aún así, a pesar de todo, me sentía agradecido con Dios, porque yo miraba cómo a través de esos problemas, como que Él acercándome un poquito más a Él, o a través de esos problemas como que mi vida de oración creció un poco más. O a través de esos problemas Dios me alejaba de ciertos pecados. O Dios me alejaba de ciertas personas o situaciones. Entonces, eh, por ese lado, yo miraba eso. Y, y también lo miraba en mi vida. Que al sentir... porque eso es a lo que voy. Que es gracia de Dios porque me permitió entender eso, ¿verdad? Y eso se transformaba en... Ok, Señor, yo entiendo que tú me estás ayudando en esto, haciendo el milagro en ya sea alejarme de este pecado, alejarme de estas personas, esta situación, bla, 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 aún a pesar de que estoy pasando por pruebas. ¿Cuál es mi respuesta? Y mi respuesta es, te voy a buscar más, voy a leer más tu palabra, voy a tratar de ser un instrumento en tus manos para las personas a mi alrededor. ¿Por qué? Porque a la misma vez yo veo cómo tú usas otras personas para bendecir mi vida, ¿verdad? Entonces mi forma de agradecimiento es cómo yo puedo ser un instrumento en las manos tuyas para servir a alguien más. En ese sentido yo es como lo miraba, pero también una cosa práctica que yo tenía en mente era en tus oraciones, ¿verdad? En tus oraciones, en el día a día, hablando con el Señor. ¿Tus oraciones estás diciéndole, Señor, gracias por esto, esto y esto y esto? ¿O solamente le estás pidiendo, que no tiene nada malo pedirle, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Pero también de nuestro corazón, lo que sale en nuestras oraciones también habla de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, en esa manera práctica, tus oraciones empiezan con agradecimiento o hay agradecimiento en tu corazón. Y creo que es algo bueno como práctico, ¿verdad? Asegurarse que siempre hay agradecimiento en nuestras oraciones. Sí, qué tanto agradeces versus qué tanto pides O te en tus quejas. oraciones o te quejas en tus oraciones, sí. De hecho, cuando estaba leyendo, bueno, Primera Tesalonicenses 5:18,
es uno de los versículos que contra el agradecimiento, ¿verdad? Más usado, pero a la hora de aplicarlo, eh, pues es un como contraste, ¿no? Porque realmente somos agradecidos en todo. Otra manera de que yo lo estaba analizando es eh, justamente Pablo cuando escribe estas palabras, él está exhortando. Y pues conocemos de que exhortar no es regañar, ¿verdad? Sino consolar a la iglesia. Y les estaba consolando o llamando la atención a que vivieran vivieran agradecidos en todo. Me hace pensar entonces de que si yo veo a a un hermano que pues de repente puedo yo animarlo a ser más agradecido con el Señor. 100%. Mm. Entonces, también no sé si lo ibas a mencionar más adelante, Lucas 7:36 al 50. Ese es como el contexto, ¿verdad? O Correcto. el versículo al que empezamos. ¿Puedo compartir? Ok, estuve leyendo el contexto, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan la historia, ¿verdad? De cómo Jesús llegó a la casa de este fariseo, ¿cierto? Que se llamaba Simón, si no me equivoco. Entonces, ah, se trata de la mujer, ¿verdad? La mujer con el frasco de alabastro y el perfume con el cual ella llegó a la casa de este fariseo y dice la Biblia que ella empezó a enjugar los pies del maestro, ¿verdad? Con sus lágrimas y con el perfume, con su cabello, empezó a lavarle sus pies y ella empezó a hacer este gesto. Y yo creo que cuando realmente nosotros, llegando al principio, como hablamos antes, de que vivimos una vida en arrepentimiento y con gratitud hacia Cristo, hacia nuestro Dios, creo que sale una adoración de nosotros, ¿verdad? Una adoración hacia un Dios que merece adoración, ¿verdad? Y honra. Entonces, se hace como una actitud visible, ¿verdad? Delante de Dios. Y de pronto audible también, ¿verdad? O sea, estamos adorando. Yo creo que aquí todos somos músicos, todos aquí tocamos algún instrumento, si no me equivoco. Entonces, entendemos, ¿verdad? Esa responsabilidad de cómo adoramos y como con la iglesia en general, ¿verdad? Todos como una iglesia. Entonces yo creo que para mí ah, la gratitud produce adoración. Ese es lo que yo veo, ¿verdad? Como mi punto. Entonces no sé si tú puedes hablar un poco más acerca de esto. Solo quería agregar algo, Salmo 92, ¿verdad? Que dice, cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundas tus pensamientos. Profundos tus pensamientos. Pero me gusta, me encanta lo principio, es cuán bueno es darte gracias. O sea, sí, este agradecimiento se produce a estos salmos, entonar estos salmos a su nombre, proclamar de su gran amor por la mañana, de su fidelidad por la noche, al son de estos instrumentos, ¿verdad? No queriendo decir que los instrumentos son necesarios, esto lo podemos hacer nosotros, pero es parte, nosotros hoy utilizamos estos instrumentos, no los mismos, pero utilizamos instrumentos para alabar a Dios. Y es bueno saber, bueno, cómo podemos aplicar este salmo hoy en día, ¿verdad? Señor, el Señor nos llena con alegría y con sus maravillas. Por eso lo alabamos con júbilo.
por las obras de sus manos. Man, I mean, esta gracia, este acción de gracias se convierte a la alabanza, ¿verdad? Y es algo que estaba viendo el podcast de Bob Kauflin, que tenía Bob Kauflin con Castillén, o quién sabe cómo se llama. Pero Castillén, pero estaba diciendo de que es importante saber que Dios nos creó, es nuestro creador, y por qué nos creó con manos y con pies y ojos y una voz, una boca, dos oídos, ¿verdad? Pues porque, man, en saber la gloria de Dios, en estar agradecido por Dios, en conocerle a Dios y todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, en saber de su gran amor, de su fidelidad, pues eso debería de producir una alabanza dentro de nosotros. So, eso me gustó bastante de ese parte, es lo que tomé. Si te vas más adelante, en Salmo 104 habla también de adoración, habla de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces ahí regresamos al tema de la adoración, que yo creo que eso es un resultado de ese agradecimiento hacia Dios. Entonces, Hablando de ese tema, me recuerda hace tiempo estuvimos leyendo con el grupo de adoración en la iglesia un libro que se llamaba ¿Verdaderos Adoradores? Worship Matters. Worship Matters. Adoración. Adoración importa, ¿verdad? Y en el libro explicaba cómo la verdadera adoración tiene en parte un entendimiento detrás. ¿En qué sentido? En el que al yo entender, cuando Dios nos revela algo, cierta verdad o nuestro pecado, o cierta verdad en la palabra, o quizás estás escuchando una canción y entiendes no sé, yo estaba perdido y Cristo me salvó, y entiendes esa verdad, cuando Dios te lo revela, eso crea un agradecimiento en tu corazón y eso trae un verdadero adoración, ¿verdad? Y la adoración sale de ese agradecimiento por esa revelación que Dios nos dio, ¿verdad? Y eso se me hizo muy, muy interesante en el libro porque yo no había entendido eso, cómo la adoración genuina tiene que partir del agradecimiento. Y más atrás pues sí, de que Dios te revela algo. Porque me ha pasado en muchos momentos en mi vida, escuchando una canción o leyendo algo en la Biblia o con alguna conversación, alguna cosa en mi vida que pasó, que yo sentía eso, yo sentía como una revelación de Dios de que, entendí esto, nunca lo había entendido, está bien interesante. Y sale ese sentimiento genuino de... Bueno, regresamos de un corte técnico, pero estábamos hablando sobre cómo cuando Dios nos da una revelación, eso trae un agradecimiento a nuestra vida y eso hace que surja una adoración genuina, ¿verdad? Y eso también viene del agradecimiento. Pero sí, ¿quieres decir algo, Yeltan? Sí, de hecho, cómo nuestro agradecimiento se convierte en una adoración que produce también en un sentido una ofrenda, ¿no? Porque la ofrenda también podemos verla desde una perspectiva de adoración, ¿correcto? Me llama mucho la atención cuando en Efesios 5:2 Jesucristo se entregó por nosotros ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. Entonces es como el vivo ejemplo de la mejor adoración en Cristo Jesús para nosotros, el que nuestra adoración, nuestro agradecimiento sea como una ofrenda agradable delante de Dios. Era lo que quería añadir. Para mí, yo creo que también en lo personal, yo creo que muchos de nosotros, la acción de gracias produce un rendimiento de mi orgullo o de quizá de pronto por ejemplo, como músico, ¿verdad? Que sirve en la iglesia, de pronto a veces
Mucho orgullo. hay orgullo. Y hay como ese de que mira lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo. Y la acción de gracias me ayuda a recordar de que la gloria es solamente a Dios. Y el Salmo 115 dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Y me recuerda a el menos de yo y más de Cristo en mí. Y realmente estamos adorando a, a un Dios que merece la gloria, no a nosotros. Y la acción de gracias me recuerda a rendir ese orgullo y, y darle la gloria al que se lo merece, que es a Dios. En lo personal, así. Sí, ya que mencionas eso, fíjate que a veces me ha pasado de que, en manera así de testimonio, ¿va? Me han preguntado los hermanos, ¿y qué tal te sientes cuando estás allá arriba, no? Y en una arrogancia de repente uno podía ser tentado a decir cualquier cosa, ¿no? Pero es ahí donde uno puede acudir al trono de la gracia para que el Señor sea manifestado en nuestra vida primeramente para quitar, como decía Josué, ese arrogante que vive en mí para dejarle toda la gloria a Dios. Ya, se me hace interesante como lo que hablábamos más antes de confesar nuestros pecados, ¿verdad? A la misma vez creo que también el vocalizar nuestros agradecimientos también te pueden hablar a tu mismo corazón, que es lo que está diciendo Josué, ¿verdad? O sea, el yo decir, creo que yo alguna vez le he preguntado algo a José sobre, estuvo esto que hiciste estuvo muy bien, y él me recuerdo que me ha dicho como de que, gloria a Dios. Praise God. Exactamente, que puede ser algo que, o sea, el vocalizar eso te recuerda a ti mismo. Porque si te fijas, por ejemplo, creo que era David en los Salmos en donde él decía, hablándole a su alma, alaba alma mía a Jehová, ¿verdad? Como diciendo, acuérdate, ¿sabes? O sea, acuérdate de Jehová, acuérdate de tu Dios. En ese sentido es a lo mejor es un buen hábito que quizás si no lo estoy sintiendo, pero gloria a Dios, la gloria es para Dios y eso te puede recordar a ti mismo de que, hey, la gloria es para Dios. Como decía Josué, no a nosotros, sino a Dios le va. Amén. Agregando lo que tú estás diciendo, hablando igual de la adoración, ¿cierto? Nosotros lo cantamos, ¿verdad? Am, y es más, cantamos a un Dios vivo, pero también cantamos para cada uno, los que estamos en el servicio, ¿verdad? Adorando, somos recordados cantando ese agradecimiento a Dios. Y se me viene en mente una canción donde dice, am, donde habla de el agradecimiento a Dios, a Cristo, donde dice que tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Y lo cantamos a un Dios vivo, pero somos recordados porque lo cantamos los unos con los otros. Yo puedo estar cantando, adorando a Dios, declarando gracias, Cristo, y mirándote a ti, ¿verdad? Como que estamos en acuerdo, dándole la gratitud a un Dios vivo que nos recuerda la condición que estábamos antes, pero que ahora en Él ah, hemos sido ah, hechos salvos, ¿verdad? Esa ira fue satisfecha en el Hijo y ahora yo me puedo sentar a la mesa con Dios, casi como dice la canción, ¿verdad? Gracias, Cristo. Y eso lo cantamos ah, entre nosotros. Eso me recuerda viene siendo lo mismo con la Santa Cena. La Santa Cena es un buen ejemplo de eso también, que es como un recordatorio y a la misma vez como que te estás recordando de la muerte de Cristo y eso es como que te trae ese agradecimiento. Señor, gracias por eso que hiciste por mí, ¿verdad? Por tu sacrificio. Y el énfasis que hace Josué de que es algo que puedes hacer individualmente, personal, para con el Señor, y lo podemos hacer también como comunidad, como iglesia. A veces algo pequeño, una idea que me cruzó por la mente es que
Hay una iglesia, Terrell Bible Church, que está cerca de nosotros, que nos invitan a veces a su cena de acción de gracias, pero ellos hacen, hay un propósito por la comida, o sea, hay como ¿qué te diré? Como una lista, no sé, como un cronograma, pero para lo que vamos a comer. Y cada cosa tiene un propósito. Y uno de que me recordaste ahorita, una de esas era que comen algo agrio. Y esa comida agria es para recordar, porque es una cena como tradicional hacían los judíos. Pero eso agrio hacen recordar de los tiempos que estaban bajo esclavitud. Eso, lo agrio, ¿verdad? Y luego después de eso comen algo dulce. Y lo dulce es para recordar de la gracia de Dios, de su misericordia, de cómo Él sacó al pueblo judío de Egipto. Sí. Y a mí se me hizo algo lindo, ¿verdad? Ese día que, bueno, ya lo he hecho como 2 o 3 veces, pero decía, wow, esto es recordar, pero hasta hacerlo con lo que comes, ¿verdad? O sea, a veces se nos escapa eh, agradecer en todo tiempo, en todo lo que hagamos. Todas las cosas. Y eso es algo práctico, ¿verdad? Solo me vino esa idea en la mente. Bueno, estuvimos hablando ahorita de cómo la gratitud ha influenciado un poco de nuestra forma de servir, en específico lo de la música o todo esto, ¿verdad? Y cómo eso nos puede ayudar a recordarnos y mantenernos humildes, dándole la gloria a Dios. De esta misma manera, ¿cómo ustedes han sido influenciados eh, por la gratitud para amar o perdonar en sus relaciones, no sé, con su esposa, su familia, sus amigos? ¿Cómo el ser agradecido alguna vez ha llegado a cambiar eso de la forma en la que ustedes perdonan o aman? Me vengo picante con estas preguntas. Son buenas, son buenas. Yo creo que lo que yo puedo decir es que el Señor siempre me recuerda y permite que pasen cosas en mi vida donde se revela mi hombre interior y sale a la luz a pecados con los que yo batallo, ¿verdad? Que el Señor permite que yo pueda a batallar con ellos para poder depender de Él, ¿cierto? Entonces, yo soy recordado de eso constantemente. Y cuando soy recordado de que de pronto a esa persona con la que yo estoy discutiendo, etcétera, ah, es hijo o hija de Dios, ¿verdad? Am, el Señor me recuerda y recuerdo de cómo Él me perdonó a un pecado que merecía muerte. O sea, merecía la muerte. Y yo digo, bueno, gracias Cristo por ese regalo, por la salvación, por salvarme, sin méritos propios, sino que por tu gracia. Y ayuda a recordarme de eso de el menos yo y más Cristo en mí. Y reflejar más a Cristo. Y soy más apto y le doy al Señor, ¿verdad? A poder amar a mi prójimo, así como Cristo me amó a mí, o como amó a la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso produce una gratitud en mí, ¿verdad? Entonces, ah, eso sería mi Será como decir, si Dios me perdonó, ¿cómo yo no voy a perdonar a alguien? claro. En ese sentido, ¿verdad? Y de pronto, quizás algo sin importancia, lo que tal vez me ofendieron o viceversa, o lo que sea, y, y lo que yo merecía era la muerte, ¿cierto? Y el Señor nos salvó, o sea. Entonces, sí, concuerdo con eso. Recuerdo una conferencia donde fui y me dijeron que
bueno, allí descubrí que 40% de los salmos son de lamento. O sea que los salmistas, sea David o sea otros salmistas, están adorando a Dios en medio de tribulación. Y por mucho de los salmos. Y eso me hace recordar, pues, mi caminar con Dios también, donde antes decía, y yo me pude relacionar con los salmistas porque a veces decían como, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces estas cosas? Pero luego después ellos mismos se contestaban y se animan con las cualidades, las características de Dios, ¿verdad? O sea, tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, ¿verdad? Y yo sé que me puedes sacar de esto, yo sé que estos, se recuerdan de las cosas de Dios, pero para mí ha sido algo en mi vida donde estoy consciente de que yo he sido así con Dios, de que ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí me está pasando? Pero luego en el futuro, y a veces no es en el futuro inmediato, it's not in the immediate future, pero veo que, wow, Dios, pasé por esa situación para este momento. Y ahora estoy consciente de eso y digo, Dios, no quiero volver a decir por qué me has hecho esto a mí. Quizá lo diga, ¿verdad? Pero ahorita estoy consciente de que, ok, no vuelvo a decir por qué Dios, por qué a mí, porque he visto de que tú has obrado por medio de mi sufrimiento. Sí. Yo agregaría también, basado en el comentario de Steve, que para nosotros poder vivir una vida agradecida delante del Señor, es necesaria la oración, comunión con el Señor y la lectura de la Escritura. Porque, como decía Steve, me acabo de dar cuenta, Steve, de que 40% de los salmos prácticamente son, ¿verdad?, salmos de lamento, pero al mismo tiempo glorifican al Señor. Pero la Escritura es la que te recuerda prácticamente todo el tiempo quién es Dios. Y eso a ti te hace volver el pensamiento a decir, ok, si este es el Dios en el que yo he creído, ¿por qué no voy a vivir agradecido? Ujú. Me recordaste mucho a una plática que tenía con uno de los pastores de la iglesia, que él me recordaba y él me explicaba de que durante nuestras pruebas y problemas, a veces nuestro problema es que nosotros miramos a nuestro problema tan enfocados que lo vemos así tan grande y a Dios lo vemos pequeño. Pero él me explicaba que nuestra mirada debe estar en Cristo, ¿verdad? En Cristo, y ver en realidad cómo nuestro problema es tan pequeño y Dios es tan grande, ¿verdad? Y creo que es verdad lo que dices, porque la misma escritura creo que a veces lo que te cambia es tu perspectiva. O sea, estás tan enfocado en el pecado, ¿verdad? O en tu problema o en tu situación, que no te permite ver la grandeza de Dios. Y al ver la grandeza de Dios, tu problema parece nada, ¿verdad? No es que ya no exista, no es que no sea bueno, no es que no sea grande o importante, pero cambia esa perspectiva y a veces lo que miramos con un corazón de queja, la misma palabra te lo puede cambiar a un corazón de agradecimiento, o simplemente al leer cuando Pablo habla de que estemos gozosos durante el sufrimiento, ¿verdad? Y ya te quedas analizando y meditando y dices, ok, porque Pablo mismo te dice que eso produce cosas buenas en ti, ¿verdad? Entonces ya te quedas, ok, bueno, sí, sigue siendo malo, pero es por un bien mayor. Entonces ya como que tu perspectiva empieza a cambiar. Y no solamente eso, yo le añadiría que la comunión con nuestros hermanos hace no el mismo trabajo que la palabra, pero puede hacer un trabajo también similar o como un complemento a eso. Hablando al respecto al apóstol Pablo, como dijiste,
que él estaba gozoso, agradecido en el sufrimiento. Esta semana temprano estuvimos hablando, de hecho, acerca de viéndolo con el lente de la eternidad, ¿verdad? Sabiendo que esta vida es pasajera y estamos viendo lo que viene después, que es estar con Cristo para siempre. Y cuando tú lo ves así, eso produce pues agradecimientos al saber de que el Señor tiene a sus escogidos para que le adoren por la eternidad. Y de hecho estaba leyendo Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, donde ahí dice de que multitudes adorando a Dios, proclamando alabanza y gratitud. Eso me da mi motivo de darle gracias a Dios y gozo a saber de que yo veo esto con el lente de la eternidad y al saber que un día estaremos adorándole. Lo pienso así como cada domingo o cada ensayo que tenemos los músicos que servimos en la iglesia, es un ensayo para esa adoración gloriosa Que va a haber en la que va a haber en la eternidad. Entonces eso me anima de gozo y de gratitud. Gracias a Cristo, porque no es por mis méritos, sino que es por tu gracia con nosotros, ¿verdad? Entonces, Ya. Sí, en episodios pasados mencionábamos cómo estábamos leyendo un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. Josué también está en ese grupo. De ahí es donde está sacando lo que está diciendo. Y me recuerdo que el libro también explicaba cómo, a un ejemplo del matrimonio, es una preparación. Todo lo que pasamos en esta vida es una preparación para la eternidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas te hacen tener una perspectiva un poco diferente, ¿sabes? Porque si todo lo que estoy viviendo, pasando, es una preparación para cuando esté con Cristo en la eternidad, puedo ser más agradecido que me están pasando lo que me está pasando, ¿verdad? Porque hace por mi bien. A diferencia de pensar que todo es un sinsentido, ¿verdad? O que, ¿por qué me está pasando, ¿verdad? Porque ya uno entiende que hay un propósito. Aunque no lo entienda en este momento, yo sé que si Dios me está permitiendo pasar por esto, es por una razón. dar gracias que es para nuestro bien y para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, para terminar cerrando, porque creo que ya más o menos nos alargamos un poquito, quiero cerrar cualquier último comentario que tengan. Jonathan. Pues, no, partiendo de lo que estábamos hablando acerca de cómo, bueno, de lo que yo estaba hablando acerca de cómo es necesaria la oración y la palabra de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. Voy a redundar un poco porque es que es justo eso. Si yo vivo conociendo por la palabra de Dios de que he comprendido como hijo de Dios que mis muchos pecados me han sido perdonados, voy a amar mucho. Pero eso solamente lo voy a entender si lo sigo recordando a través de la Escritura y poniéndolo en práctica con las personas que el Señor pone a mi alrededor, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no sé, Steven, si ibas a tocar este punto, pero la diferencia entre cómo luce una persona agradecida y otra que no es agradecida y el por qué y así desenvolver este rollo. Sí, último punto, pues, ¿cuál es la actitud de una persona agradecida? Pues una persona humilde, una persona generosa, una persona paciente, una persona que tiene gratitud, ¿verdad? Y pues uno de los versos que tenía aquí para terminar está en Salmo 50:23, que dice: el que ofrece sacrificio de acción, de gracias, me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Este es el impacto de una persona
el impacto de la gratitud diaria. Ahora, si vemos antes de esto, pues está exhortando la gente en este salmo, pero sí lo quisiera también ver una exhortación hacia las personas que no tienen esa gratitud en su corazón. Lo podemos ver en el primer capítulo de Romanos, que dice en el verso 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestra gratitud? Reconociendo a Dios, ¿verdad? Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los la lista es larga. Como dicen mis hermanos dominicanos, qué fuerte. Qué fuerte, Fuerte. ¿verdad? Fuerte. Sin entendimiento, indignos de confianza. No puedes confiar en ellos. Sin amor, no tienen amor. Despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación para que los que las practiquen, o sea, para que otros lo practiquen. Y esta semana estuvimos en un estudio bíblico y nos hicieron esta pregunta de que, bueno, ¿cuántas personas hemos sido uno de estos? Hemos tenido envidia, malicia, avaricia, hemos tenido maldad en nuestro corazón, maldad hacia otras gentes, ¿verdad? Y pues yo creo que sí, esta es la vida de una persona que no reconoce a Dios en su vida. Yo creo que para mí, muy buen punto, Steve. Para terminar mi tiempo, diría yo, como empezamos hablando del agradecimiento, las gracias, y ahora que se nos aproxima esa fecha, ¿verdad?, del Día de Acción de Gracias, donde, claro, pasamos tiempo con la familia, con los amigos, comiendo, ¿verdad? Y compartiendo lo que estamos agradecidos. Recordemos que, bueno, el Día de Acción de Gracias es bueno, ¿verdad? Pues pasamos con la familia, Dios permite que tengamos tiempo con ellos, pero también recordemos de que, aunque Thanksgiving sea bueno, Cristo es mayor, ¿verdad? Él es el que merece la honra y la gloria, y el agradecimiento es hacia Él. Y cuando entré hoy vi lo que tenía Jonathan ahí, dice, He is the reason of the season. Amén. Y eso se me vino a la mente, que el agradecimiento es hacia un Dios vivo, ¿verdad? Que Él permite lo que tenemos y que demos gracia en todo. Y tú empezaste hablando de 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate. Entonces ahí, con eso puedo tener sueltos el micrófono. El guía para ellos. La gloria del Señor, ¿verdad? Por eso. Yeah. Sí, no, muy importante. Pero sí, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que miraron el episodio de hoy. Gracias a nuestros invitados que estuvieron aquí. Gracias a Dios que nos permitió regresar con otro episodio. Pues adiós. Porque todos están diciendo, pues, ¿qué pasó, chavos? ¿Están muertos o qué? Todos estaban preguntando que cuándo se... Todos los 3 fans que tenemos. Los 3 fans. Pero bueno, sí querías, antes de terminar el episodio por completo, solamente agradecerle a todos ustedes por el apoyo y hacer una pequeña invitación a la audiencia a que reflexionen en qué Dios ha sido bueno con ustedes. Hagan una oración de agradecimiento. Si pueden, si quieren, ayúdenos, pónganlo en los comentarios. Pongan ahí en qué Dios ha sido bueno, por qué están agradecidos.
Y compartan este video a todos sus amigos, su familia. Pónganle like, me gusta, compartan. Y ahí nos vemos hasta el próximo video, que esperemos que sea pronto. Quizás con los mismos invitados, ya veremos. Pero sí, muchas gracias a todos. Ahí nos vemos. Dios los bendiga. Bye.